Amós es uno de los profetas menores más contundentes de la Biblia, conocido por su apasionado llamado a la justicia y su firme denuncia de la opresión y la inmoralidad en Israel. Proveniente de Tecoa, un humilde pastor y recolector de higos, Amós fue llamado por Dios para proclamar un mensaje de juicio y advertencia a un pueblo que se había desviado de los caminos del Señor. En este video, exploraremos la vida y las profecías de Amós, desde sus valientes confrontaciones con los poderosos hasta sus poderosas declaraciones sobre la necesidad de justicia y rectitud. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo las palabras de Amós siguen siendo relevantes hoy, llamándonos a vivir con integridad y compasión. Amós, cuyo nombre significa cargador o portador de carga, era un pastor y cultivador de higos sicómoros de Tecoa, una pequeña aldea en el reino de Judá, al sur de Jerusalén. Tecoa estaba situada en una región montañosa, conocida por sus pastizales y terrenos agrícolas. Amós trabajaba arduamente cuidando ovejas y cultivando árboles de sicómoro, una ocupación humilde que contrastaba con la sofisticación de los profetas formados en las escuelas proféticas. Amós no provenía de una familia sacerdotal ni de una clase social alta. Era un hombre común, llamado por Dios para llevar un mensaje extraordinario. Esta elección subraya la capacidad de Dios para usar a cualquier persona, sin importar su origen, para llevar a cabo su propósito divino. En Amós 1:1 se narra: palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, visión que tuvo acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Amós profetizó durante el reinado de Jeroboam II en Israel, 793-753 a.C., y Usías en Judá, 767-739 a.C. Este periodo fue marcado por una gran prosperidad económica y expansión territorial tanto en Israel como en Judá. Bajo el reinado de Jeroboam II, Israel alcanzó su mayor extensión territorial desde los días de Salomón y la economía floreció. Sin embargo, esta prosperidad no se distribuyó equitativamente. La riqueza se acumuló en manos de una élite adinerada, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza y sufría opresión. El auge económico llevó a un aumento de la corrupción y la injusticia social. Los ricos explotaban a los pobres y el sistema judicial estaba pervertido. Además, la prosperidad material se acompañó de un declive espiritual. La idolatría era rampante y el culto a dioses extranjeros coexistía con el culto al Dios de Israel. La hipocresía religiosa era evidente, ya que las festividades y los sacrificios rituales continuaban, pero el pueblo descuidaba la justicia, la misericordia y la verdadera adoración a Dios. A pesar de la aparente devoción religiosa, el culto en Israel estaba profundamente contaminado por la idolatría y la injusticia. Las prácticas religiosas se habían convertido en meros rituales vacíos, sin un verdadero arrepentimiento, ni un compromiso con la justicia y la rectitud que Dios demandaba. La élite adinerada asistía a los templos y ofrecía sacrificios, pero en su vida diaria oprimían a los pobres y pervertían la justicia. Amós, con su trasfondo de pastor y agricultor, observaba estas injusticias con una perspectiva aguda y crítica. Su llamado como profeta fue un grito de alarma contra la hipocresía y la corrupción de su tiempo. En sus mensajes, Amós denunciaba no solo la idolatría, sino también la falta de justicia social, la explotación de los pobres y la opresión de los vulnerables. En Amós 5:21 se narra: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. El llamado de Amós como profeta no fue fácil. Comenzó su ministerio proclamando juicios contra las naciones vecinas de Israel, lo que inicialmente pudo haber sido bien recibido por los israelitas, ya que denunciaba los pecados de sus enemigos. Sin embargo, el tono de su mensaje cambió drásticamente cuando comenzó a hablar en contra de Israel. Amós denunció la corrupción, la injusticia social y la hipocresía religiosa del pueblo de Israel. Su mensaje era claro:
Dios no estaba complacido con la aparente devoción religiosa que no se acompañaba de justicia y rectitud. En Amós 4:1 se narra: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Amós fue directo y valiente en su denuncia de la opresión de los pobres por parte de los ricos. Denunció la injusticia en los tribunales, donde los jueces aceptaban sobornos y fallaban en contra de los indefensos. Además, criticó la opulencia y el lujo de los ricos, quienes vivían en lujosas casas de marfil mientras los pobres sufrían. La reacción del pueblo y especialmente de los líderes religiosos y políticos fue de resistencia y hostilidad. No querían escuchar un mensaje que les pedía cambiar sus formas injustas y corruptas. Amós era contemporáneo de otros profetas como Oseas, Isaías y Miqueas. Aunque cada uno tenía su propio enfoque y estilo, todos compartían una preocupación común por la justicia y la fidelidad a Dios. Mientras que Oseas se centraba en el amor y la misericordia de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Utilizando la metáfora del matrimonio para describir la relación entre Dios e Israel, Amós se centró más en la justicia social y la rectitud moral. Oseas destacó la ternura y el deseo de Dios de restaurar a su pueblo, mientras que Amós subrayó la necesidad de justicia y el juicio inminente. En Oseas 6:6 se narra: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Isaías, como Amós, también denunció la corrupción y la injusticia en Israel y Judá. Sin embargo, Isaías tenía una visión más amplia y a menudo hablaba de la salvación y la esperanza futura, incluyendo visiones del Mesías y el reino de Dios. Isaías también criticó la hipocresía religiosa y llamó al arrepentimiento, pero su mensaje incluía una promesa más clara de redención. En Isaías 1:17 se narra: Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Al igual que Amós, Miqueas denunció la injusticia social y la corrupción en Israel y Judá. Miqueas, famoso por su declaración sobre lo que Dios requiere de nosotros, hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Dios, resonó con el mensaje de Amós sobre la necesidad de vivir una vida justa y recta. En Miqueas 6:8 se narra: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. El llamado de Amós resalta la importancia de la obediencia y la valentía en la proclamación del mensaje de Dios. A pesar de su falta de formación y estatus, Amós se levantó con audacia para confrontar las injusticias de su tiempo. Su vida y ministerio nos enseñan que la verdadera profecía no se trata de popularidad o aceptación, sino de fidelidad a la palabra de Dios y a su justicia. El libro de Amós comienza con una serie de juicios pronunciados contra las naciones vecinas de Israel. Estas profecías no solo establecen el tono de su mensaje, sino que también subrayan la justicia universal de Dios. Cada juicio sigue una estructura similar. Dios enumera los pecados de la nación en cuestión y declara el castigo que les sobrevendrá. Las naciones mencionadas incluyen Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Estos son los pecados de Damasco, Siria. Trillaron a Galaad con trillos de hierro, un acto de extrema crueldad. Juicio. Dios enviará fuego sobre la casa de Hazael y devorará los palacios de Ben-Hadad. Estos son los pecados de Gaza, Filistea. Llevaron en cautiverio a una nación entera para entregarla a Edom. Juicio. Dios enviará fuego sobre los muros de Gaza, que consumirá sus palacios. Estos son los pecados de Tiro. Entregaron cautivos a Edom y no se acordaron del pacto de hermandad. Juicio. Dios enviará fuego sobre los muros de Tiro, que consumirá sus palacios. Estos son los pecados de Edom. Persiguieron a su hermano con espada y reprimieron toda misericordia. Juicio.
Dios enviará fuego sobre Temán, que devorará los palacios de Bosra. Estos son los pecados de Amón. Estos son los pecados de abrieron el vientre a las mujeres encintas de Galaad para ensanchar su territorio. Juicio. Dios encenderá fuego en los muros de Rabá, y se oirán gritos de batalla. Estos son los pecados de Moab. Quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Juicio. Dios enviará fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot. En Amós 1:6 se narra: Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Las profecías contra las naciones vecinas de Israel tenían varios propósitos clave. Justicia universal de Dios. Estas profecías subrayan que Dios es un juez justo sobre todas las naciones, no solo sobre Israel. Su justicia es universal y no está limitada por fronteras nacionales. Preparación para el juicio de Israel. Al principio los israelitas podrían haberse sentido complacidos al escuchar los juicios contra sus enemigos. Sin embargo, estas profecías preparan el escenario para el juicio más severo contra Israel, mostrando que Dios no hace acepción de personas y que su pueblo también está sujeto a su justicia, llamado al arrepentimiento. Al destacar los pecados específicos de estas naciones y los juicios correspondientes, Amós llama indirectamente a Israel al arrepentimiento. Si Dios juzga tan severamente a las naciones por sus pecados, Israel, que tiene un conocimiento más profundo de Dios, debe considerar aún más seriamente sus propios pecados. Carácter de Dios. Estas profecías contra las naciones vecinas también sirven para establecer el carácter de Dios como justo y equitativo. Dios no tolera la injusticia y la crueldad, independientemente de quién las cometa. Este mensaje es un recordatorio poderoso de que todos los pueblos y naciones están bajo la autoridad de Dios y que serán responsables de sus acciones. Después de pronunciar juicios contra las naciones vecinas, Amós dirige su atención a Israel. Su mensaje es contundente y directo, denunciando la corrupción, la injusticia social y la apostasía del pueblo de Israel. Amós destaca que, a pesar de su posición privilegiada como pueblo elegido por Dios, Israel ha fallado en cumplir con los mandamientos divinos y ha caído en prácticas que deshonran a Dios. En Amós 3:1-2 se narra: Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Los líderes y jueces de Israel estaban involucrados en prácticas corruptas. La justicia se vendía al mejor postor, y los ricos explotaban a los pobres sin temor a las consecuencias. Ejemplo de corrupción: aceptar sobornos y manipular el sistema judicial para beneficiar a los poderosos. En Amós 2:6 se narra: Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. La injusticia social era rampante en Israel. Los ricos oprimían a los pobres, los explotaban y los despojaban de sus derechos. Las viudas y los huérfanos, que debían ser protegidos, eran desatendidos y maltratados. Ejemplo de injusticia: los ricos vivían en lujosas mansiones, mientras los pobres sufrían y carecían de lo necesario para vivir dignamente. En Amós 5:10-11 se narra: Ellos aborrecen al reprensor en la puerta y abominan al que habla lo recto. Por tanto, puesto que pisoteáis al pobre y le exigís tributo de grano, aunque hayáis edificado casas de piedra labrada, no habitaréis en ellas. Aunque hayáis plantado viñas hermosas, no beberéis vino de ellas. A pesar de su devoción aparente, el culto en Israel estaba profundamente contaminado por la idolatría. El pueblo seguía participando en rituales religiosos, pero su adoración era vacía y superficial, sin una verdadera devoción a Dios. Ejemplo de apostasía: participar en festividades religiosas mientras practicaban la idolatría y desobedecían los mandamientos de Dios. En Amós 5:21-22 se narra: Aborrecí, abominé vuestras solemnidades,
y no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Amós no solo denuncia los pecados de Israel, sino que también advierte sobre las consecuencias inminentes si el pueblo no se arrepiente. Dios, en su justicia, no pasará por alto la maldad y la corrupción. Amós llama al pueblo a volver a Dios con un corazón sincero y arrepentido, buscando la justicia y la rectitud. Amós advierte que la destrucción y el exilio son inevitables si Israel no se arrepiente. Dios enviará juicios severos para purificar al pueblo y restaurar su justicia. En Amós 4:12 se narra: Por tanto, así haré contigo, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós insta al pueblo a buscar a Dios y vivir, a odiar el mal y amar el bien, y a establecer la justicia en las puertas de la ciudad. Solo a través del verdadero arrepentimiento y la renovación moral, Israel podrá evitar el juicio divino. En Amós 5:6 se narra: Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego la casa de José, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. El mensaje de Amós a Israel es un poderoso recordatorio de que el pueblo de Dios no está exento de la justicia divina. La posición privilegiada de Israel como nación escogida por Dios no les da licencia para vivir en pecado y corrupción. En cambio, están llamados a un estándar más alto de justicia, rectitud y devoción. En la primera visión, Amós ve una plaga de langostas que devora la cosecha después de que el rey ha tomado su parte. Las langostas representan un juicio devastador que dejaría al pueblo sin sustento. Amós intercede por Israel, suplicando a Dios que perdone a Jacob, ya que es pequeño y no puede soportar tal calamidad. En respuesta a la intercesión de Amós, Dios se arrepiente del castigo y la plaga es detenida. En Amós 7:1-3 se narra: Esto me mostró Dios el Señor. He aquí, Él criaba langostas al principio que comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. En la segunda visión, Amós ve un juicio de fuego que consume el gran abismo y devora la tierra. Este fuego representa la ira de Dios que se desataría como un juicio devastador sobre Israel. Nuevamente, Amós intercede por el pueblo, y Dios se arrepiente del castigo, prometiendo que no se llevará a cabo. En Amós 7:4-6 se narra: Esto me mostró Dios el Señor. He aquí Dios el Señor llamaba a juicio por fuego, y consumió un gran abismo, y devoró una parte. Entonces dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Dios el Señor. En la tercera visión, Dios muestra a Amós una plomada de albañil, una herramienta utilizada para medir la rectitud de un muro. Dios explica que está poniendo una plomada en medio de Israel, indicando que va a medir la rectitud del pueblo. Este símbolo representa el juicio inevitable y justo de Dios sobre Israel por su falta de justicia y rectitud. A diferencia de las primeras dos visiones, en esta ocasión, Dios no revoca el castigo anunciado. En Amós 7:7-8 se narra: Esto me mostró. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomada, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Una plomada de albañil. Entonces dijo el Señor: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le toleraré más. En la cuarta visión, Amós ve una canasta de fruta de verano. Dios le dice que el fin ha llegado para Israel y que no volverá a pasar por alto sus pecados. La fruta de verano, que se deteriora rápidamente, simboliza la inminencia del juicio y la decadencia de Israel. Este juicio se manifiesta en un lamento generalizado y una oscuridad repentina, señalando el fin de la paciencia divina.
En Amós 8:1-2 se narra: Esto me mostró Dios el Señor. He aquí una canasta de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una canasta de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. En la quinta y última visión, Amós ve a Dios junto al altar del templo, ordenando que los capiteles sean derribados, haciendo que el templo se derrumbe sobre las cabezas de los adoradores. Esta visión representa el juicio final y la destrucción del templo como símbolo de la caída del sistema religioso y social corrupto de Israel. Nadie podrá escapar del juicio de Dios, ni los más poderosos, ni los más humildes. En Amós 9:1 se narra: vi al Señor que estaba junto al altar, y me dijo: hiere el capitel, y se estremezcan los umbrales, y córtalos en la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Las visiones de Amós no solo son advertencias de juicios inminentes, sino también revelaciones del carácter de Dios, su justicia, su paciencia y su disposición a escuchar la intercesión. Las primeras dos visiones muestran la disposición de Dios a perdonar cuando hay intercesión y arrepentimiento, mientras que las últimas tres enfatizan la inevitabilidad del juicio cuando la injusticia y la corrupción persisten sin remedio. Las visiones de Amós nos invitan a reflexionar sobre la justicia y la misericordia de Dios. Nos recuerdan que Dios es paciente y compasivo, dispuesto a perdonar cuando nos arrepentimos sinceramente. Sin embargo, también subrayan que Dios es justo y que su juicio es inevitable si persistimos en el pecado y la injusticia. Nos desafían a vivir vidas rectas buscando la justicia y la equidad en todas nuestras acciones y a interceder fervientemente por aquellos que están alejados de Dios, confiando en su disposición a perdonar y restaurar. Amós, con su mensaje de juicio y arrepentimiento, inevitablemente atrajo la oposición de aquellos en el poder que se beneficiaban del sistema corrupto que él denunciaba. Uno de esos líderes fue Amasías, el sacerdote de Betel. Betel era uno de los centros religiosos más importantes de Israel, donde el rey Jeroboam II había establecido un santuario en desafío a Jerusalén, fomentando un culto idolátrico. En Amós 7:10 se narra: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Amasías acusó a Amós de conspirar contra el rey Jeroboam y de desestabilizar al reino con sus profecías de destrucción y exilio. Amasías envió un mensaje a Jeroboam II informándole de las profecías de Amós en un intento de silenciar al profeta y proteger el status quo. Además, Amasías confrontó personalmente a Amós, diciéndole que se fuera de Israel y profetizara en Judá, su tierra natal. En Amós 7:12-13 se narra: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Amós respondió con valentía, defendiendo su llamado divino. Explicó que no era profeta por profesión, sino por vocación divina. Declaró que Dios lo había tomado de detrás del ganado y le había ordenado profetizar contra Israel. Amasías, como representante del poder religioso corrupto, intentó desacreditar y expulsar a Amós, pero el profeta se mantuvo firme en su misión. La confrontación con Amasías tuvo serias implicaciones. Amasías buscaba proteger el poder y la autoridad del rey Jeroboam II, y al confrontar a Amós, intentaba silenciar las duras críticas que el profeta dirigía contra el reino. Sin embargo, esta confrontación también proporcionó una plataforma para que Amós reafirmara su llamado divino y su compromiso con la verdad y la justicia de Dios. Amós pronunció un juicio específico contra Amasías y su familia, profetizando que su esposa se convertiría en prostituta, sus hijos e hijas morirían por la espada, su tierra sería dividida y él mismo moriría en tierra pagana.
Además, reiteró que Israel sería llevado en cautiverio. En Amós 7:17 se narra: Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. El conflicto entre Amós y Amasías refleja la lucha entre el verdadero llamado profético y la institucionalización de la religión. Amasías, como sacerdote de Betel, representaba una religión comprometida con el poder político y económico, mientras que Amós representaba la voz de Dios llamando a la justicia y la rectitud. Esta confrontación también destaca el coraje necesario para hablar la verdad en el poder, especialmente cuando esa verdad es incómoda y desafiante. La confrontación de Amós con Amasías nos desafía a considerar nuestra propia respuesta a la injusticia y la corrupción en nuestras comunidades y sistemas. Nos invita a ser valientes en la defensa de la verdad y la justicia, incluso cuando enfrentamos oposición y riesgo personal. La valentía de Amós al defender su llamado divino y su compromiso con la justicia nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a ser voces proféticas en un mundo que a menudo se resiste al cambio y a la justicia. Después de una serie de visiones y profecías de juicio, Amós concluye su mensaje con una nota de esperanza y restauración. Dios, en su misericordia, promete que no destruirá a Israel por completo. A pesar del juicio severo, un remanente será salvado y restaurado. Esta promesa de restauración futura es un faro de esperanza para el pueblo de Israel, asegurándoles que la fidelidad de Dios a su pacto permanece inquebrantable. En Amós 9:11 se narra: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Dios promete que levantará el tabernáculo caído de David, una referencia a la restauración de la dinastía davídica y el establecimiento de un reino próspero y justo. Este acto de restauración no solo es físico, sino también espiritual, implicando una renovación de la relación entre Dios y su pueblo. En Amós 9:14 se narra: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. El concepto del remanente fiel es fundamental en las profecías de Amós. Este remanente es el grupo de israelitas que, a pesar de la corrupción generalizada, se mantiene fiel a Dios. La promesa de Dios asegura que este grupo será restaurado y experimentará la bendición y la prosperidad. Esta restauración incluye la reconstrucción de ciudades, la renovación de la agricultura y la paz y estabilidad en la tierra. En Amós 9:15 se narra: Y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Las promesas de restauración en el libro de Amós tienen un profundo significado teológico. Subrayan la fidelidad de Dios a su pacto y su compromiso con su pueblo, a pesar de sus fallas. La restauración de Israel no solo es una promesa de renovación física, sino también una renovación espiritual, donde el pueblo vuelve a una relación correcta con Dios. Estas promesas también apuntan hacia el futuro Mesías, que según la línea de David, traerá un reino de justicia y paz. Esta expectativa mesiánica es crucial en la teología del Antiguo Testamento y encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Amós 9:11 se narra: En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus brechas, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El mensaje de restauración en Amós debe ser entendido en el contexto de la justicia divina. Aunque Dios debe juzgar el pecado y la injusticia, su objetivo final es la restauración y la reconciliación. Esta dualidad de juicio y restauración refleja el carácter justo y misericordioso de Dios. Las promesas de restauración en Amós nos recuerdan que, a pesar de nuestras fallas y pecados, Dios es fiel y misericordioso.
Su deseo es restaurar y renovar nuestra relación con Él. Nos desafía a ser parte del remanente fiel, viviendo vidas de justicia y rectitud, confiando en las promesas de Dios para nuestra restauración y bendición. La esperanza de la restauración final nos impulsa a vivir con fe y a trabajar por la justicia y la paz en nuestras comunidades, sabiendo que Dios está con nosotros y cumplirá sus promesas. Amós vivió y profetizó en un tiempo de prosperidad económica, pero también de gran injusticia social y decadencia moral. Su mensaje de juicio y llamado al arrepentimiento fueron un recordatorio constante de la necesidad de justicia y rectitud, principios fundamentales en la relación del pueblo con Dios. En Amós 5:14 se narra: «Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, y así estará con vosotros Jehová Dios de los ejércitos, como decís». El libro de Amós en la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte del profeta. Sin embargo, hay tradiciones y escritos extrabíblicos que ofrecen algunas pistas sobre su destino final. Aunque no se consideran parte del canon bíblico, estas tradiciones han formado parte del entendimiento histórico y cultural sobre Amós. Según algunas tradiciones judías y cristianas, Amós fue martirizado por su mensaje profético. Una de las versiones más comunes es que Amós fue asesinado por el hijo del sacerdote Amasías, quien estaba furioso por las profecías de destrucción que Amós había pronunciado contra Israel y el santuario de Betel. Se dice que Amós fue golpeado hasta la muerte con un palo. La supuesta muerte de Amós a manos del establecimiento religioso subraya la resistencia que los verdaderos profetas a menudo enfrentan cuando desafían a las estructuras de poder y denuncian la injusticia. La valentía de Amós al hablar la verdad, incluso frente a la persecución y el peligro personal, resalta su compromiso con la justicia y la fidelidad a Dios. El sacrificio de Amós, al igual que el de muchos otros profetas, nos recuerda que defender la justicia y la verdad a menudo conlleva un costo. La vida y muerte de Amós nos desafían a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos con nuestros principios y a hablar en nombre de los oprimidos, incluso cuando enfrentamos oposición y peligro. En Mateo 5:10 se narra: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Amós es conocido como uno de los profetas menores, pero su influencia en la ética bíblica es significativa. Su énfasis en la justicia social y la rectitud ha sido una inspiración para generaciones de creyentes y líderes religiosos. Amós dejó claro que la verdadera devoción a Dios no se mide solo por la observancia ritual, sino por la práctica de la justicia, la misericordia y la integridad. Amós desafía a la comunidad de fe a confrontar la injusticia y a vivir de acuerdo con los principios divinos de equidad y amor. Este llamado a la justicia y la rectitud resuena en muchas otras partes de la Biblia, incluyendo los escritos de otros profetas y las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. En Amós 5:24 se narra: «Antes corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». El mensaje de Amós sigue siendo extremadamente relevante hoy. En un mundo donde la injusticia y la corrupción aún prevalecen, las palabras de Amós nos desafían a ser agentes de cambio, trabajando por un mundo más justo y equitativo. Su llamado a buscar lo bueno y no lo malo, a odiar el mal y amar el bien, y a establecer la justicia, es un mandato que trasciende el tiempo y el espacio. La vida y el mensaje de Amós nos inspiran a ser valientes en la defensa de la justicia, incluso cuando enfrentamos oposición. Nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas de amor y justicia hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables y oprimidos. En Amós 5:10-11 se narra: «Odian al reprensor en la puerta y abominan al que habla lo recto. Por tanto, puesto que pisoteáis al pobre y le exigís tributo de grano, aunque hayáis edificado casas de piedra labrada, no habitaréis en ellas. Aunque hayáis plantado viñas hermosas, no beberéis vino de ellas». El legado de Amós es un testimonio del poder de la profecía bíblica para confrontar la injusticia
y llamar al pueblo de Dios a la renovación y la rectitud. Su mensaje de juicio y esperanza nos recuerda que Dios es justo y que su deseo es restaurar a su pueblo a una relación correcta con Él. Nos desafía a vivir con integridad, a ser voces proféticas en nuestro tiempo y a trabajar incansablemente por la justicia y la paz. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.